José Fernández, muchísimas gracias por atendernos y vamos hoy a hablar de dos recientes restauraciones que habéis acometido desde Filmoteca Vasca. Yo quería preguntarte antes de nada por los criterios de selección. Entiendo que la historia del cine vasco es importante y hay que elegir qué se restaura y qué no, ¿no? En este caso estamos hablando de dos títulos de Moncho Armendáriz. ¿Por qué empezar o por qué acometer estos específicamente? Bueno, es una buena pregunta, porque efectivamente cuando se pretende acometer la tarea de restaurar, pues hay que empezar por preguntarse eso, ¿qué? Porque la oferta o las posibilidades son infinitas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que queríamos en Filmoteca Vasca comenzar una línea estratégica de restauración de lo que llamamos grandes clásicos o clásicos del cine vasco, ¿no? Y entonces, esa era ya una manera de enfocar el proyecto. Bueno, vamos a pensar en clásicos del cine vasco. En el caso de Tasio, en 2024, además, se cumplían exactamente 40 años. 40 años. Y, por último, una ventaja que también tenía el proyecto es que Moncho Armendáriz pues está con nosotros, es amigo de la institución y estaba muy a favor de llevar a cabo eso. Y en una restauración de este tipo, para Filmoteca Vasca era clave contar con el sello, digamos, de autenticidad, digamos, de la restauración y con el sello de conformidad, de alguna manera, de Moncho Armendáriz. Entonces, bueno, conseguimos el dinero, que eso también es muy importante porque ha patrocinado toda la operación el gobierno vasco. Y nos pusimos, por supuesto, conseguimos los derechos también de Video Mercury, que es propietaria de la película, porque la película fue producida por Elías Querejeta, pero después vendida a Mercury, y también llegamos ahí a un acuerdo muy fácil. Sacamos un concurso porque ahora ya la situación es diferente, pero desde luego en 2023 yo creo que carecíamos de equipos y sobre todo de experiencia suficiente para ponernos con nuestros propios equipamientos y equipo técnico a llevar a cabo una restauración compleja como la de Tasio. Entonces sacamos un concurso público, ganó el laboratorio l'Immagini Ritrovata y nos fuimos a Bolonia con Moncho Armendáriz para restaurar. Por lo tanto, se cumplía un poco todo, ¿no? Es decir, ¿por qué Tasio? Pues porque no teníamos buenas copias digitales de la película y las que teníamos en fotoquímico estaban muy deterioradas en general y por lo tanto había que traer la película a esta era digital porque nos dábamos cuenta de que era un buen momento en su 40º aniversario para darle nueva vida a la película. Y eso es lo Disculpa, que se ha conseguido. entonces, para la restauración, ¿qué materiales se han usado? ¿Parte todo de Filmoteca Vasca? ¿Son negativos? ¿Son No, positivos? ¿Qué hay? bueno, hemos partido básicamente de los negativos depositados en Filmoteca Española, porque estaban depositados en Filmoteca Española, y luego hemos de algunas copias positivas y tal que también nos han servido de referencias, etcétera. Y por supuesto, en todo el proceso, el visto bueno del propio Moncho Armendáriz, que estuvo desde el principio involucrado y que se desplazó además a Bolonia para las correcciones finales, después de haber dado múltiples indicaciones, para las correcciones finales de sonido y de imagen. Y después, Carboneros de Navarra es otro caso diferente. Si no me equivoco, a nivel de derechos lo pagó la Diputación, no recuerdo cuál corresponde, pero No, no. no, es un caso diferente, pero aquí ya, como te decía, la situación ha cambiado, porque en todo este proceso que yo entendí como director de la Filmoteca Vasca que nos iba a servir también para aprender, para que nuestro departamento de conservación y nuestras técnicas, sobre todo, pudieran aprender en el proceso, ¿no? Con Bolonia, que hoy por hoy es pues, probablemente el laboratorio más prestigioso del mundo en esto, bueno, pudimos hacer frente a una inversión importante para comprar un nuevo escáner y, bueno, digamos, todos los equipamientos que están en torno al escáner. Entonces, eso llegó en 2024 y atándolo al proceso de Tasio en Bolonia, dijimos, Carboneros de Navarra, un mediometraje sin el cual no se entiende Tasio, la antesala de Tasio, ¿no? Nos vamos a atrever a hacerlo en casa. Y entonces, Carbones de Navarra lo hemos hecho en casa, sobre todo nuestra técnica Nere Pagola ha estado ahí al 100% durante varios meses, también con la asesoría y la participación en directo, porque Moncho se desplazó también hasta San Sebastián para hacer la restauración perfectamente, y en este caso nos pusimos de acuerdo con el gobierno de Navarra porque efectivamente los derechos de Carbones de Navarra son del gobierno de Navarra. Entonces, bueno, la Filmoteca de Navarra carece de estos equipamientos también y tal, entonces dijimos, bueno, lo hacemos nosotros
en una entente cordial que ha sido, bueno, yo creo que un acicate para pensar en proyectos de futuro, ¿no? Porque la verdad es que nos hemos entendido muy bien y hemos visto bueno, que si Filmoteca de Navarra no tiene esto, nosotros comprendemos que Moncho Armendáriz es uno de los nuestros también, etcétera, pues nos hemos entendido muy bien, ¿no? Y ahora la película, tanto el mediometraje como el largometraje, pues por ejemplo, por darte un dato que nos alegra especialmente, Tasio se va a distribuir comercialmente en Francia, lo saca Tamasa, una gran distribuidora, y en otoño aproximadamente sacarán un Blu-ray DVD con Carboneros de Navarra y Tasio, más algunos otros materiales, ¿no? Bueno, pues nos parece que va a ser como una especie de llevar el proyecto a una desembocadura muy bella, ¿no? Claro, esto es otra pregunta que tenía en el tintero, que es la parte de la difusión, ¿no? Uh -huh. Ahora el poder mover las copias en digital está favoreciendo que muchas filmotecas tengan incluso departamentos de ventas. No sé si el volumen de Filmoteca Vasca No. da para hacer eso, pero es obvio que algún tipo de plan existe, ¿no? Para la Sí. distribución internacional. Ahí no sé si nos puedes comentar un poco Sí. qué planes han. No, sí, bueno, esto es verdad que tienes razón, ¿eh? Ocurre en filmotecas de mayor tamaño, yo creo que la nuestra, ¿no? Y también con mayores derechos, ¿no? Es decir, nosotros, como Filmoteca Vasca, es que apenas tenemos derechos sobre películas. Son muy pocos los títulos de los que tenemos derechos y son películas, pues eso, de la guerra civil, aproximadamente producidas por el gobierno vasco, digamos, durante la guerra, etcétera, pero muy poquitas, ¿no? Entonces no tenemos un departamento para eso, pero sí nos hemos ocupado, con el acuerdo también con Mercury Films, de que durante 2024 pudiéramos distribuir o presentar, sobre todo a filmotecas y festivales de cine clásico, Tasio. Y ahí he de reconocer que nos hemos llevado una buena alegría. ¿Por qué? Porque Tasio ha tenido un recorrido espectacular en 2024, y que nos ha reafirmado en nuestra voluntad de hay que restaurar, porque restaurar es dar nueva vida, es dar a conocer nuestro patrimonio a las nuevas generaciones y llevar la película a sitios en donde no había estado. La primera de las alegrías fue que nos seleccionó la película la sección de clásicos del Festival de Cannes. Y como tú sabes, Víctor, Cannes es el mejor escaparate del mundo para mostrar cine. También incluso los clásicos, ¿no? Incluso los clásicos a nivel comercial tira mucho más can que cualquier otro festival. Absolutamente, absolutamente, y lo hemos comprendido además de manera muy clara, ¿no? Y luego que estuviera Thierry Fremont, el director del festival, presentando con Moncho Armendáriz, con el gobierno vasco, con Filmoteca Vasca allí la sesión, y dijo una frase que a mí no me pasó desapercibida, ¿no? Dijo, Tasio nos confirma en la idea de que sigue habiendo obras maestras que nos eran desconocidas en cualquier rincón del mundo, ¿no? Tasio se distribuyó bastante mal en Francia y era casi invisible en Francia, ¿no? Entonces, de pronto, claro, ahora la compra Tamasa para distribuirla. Además, justo después de Cannes, fuimos a Bolonia, al Cinema Ritrovato, que es también otro festival mayúsculo, incluso de mayor experiencia todavía y veteranía, ¿no? Que de Cannes Classics. Luego vinimos a casa, al Festival de San Sebastián. Pudimos estrenar la restauración en el Teatro Victoria Eugenia, es decir, exactamente donde se restauró, donde se proyectó hace 40 años, y ese fue un momento, yo diría que la proyección más emotiva, ¿no? Porque estaba todo el equipo de la película, estaba Moncho, y bueno, y se revivieron exactamente, bueno, pues eso, 40 años después, las fotos de cómo había sido el estreno aquel, ¿no? Y después hemos ido a Lyon, el Festival Lumière, que también sabes que es muy importante, y además, en cierto modo, el lugar en el que nació el proyecto, ¿no? Viendo cómo, yo había visto ahí cómo se estaban moviendo muchas filmotecas en este terreno, y ahí aprendimos mucho, ¿no? Por lo tanto, también fue bello presentarla ahí. Y luego, y ya termino, es que la hemos proyectado en un sinfín de filmotecas, o sea, en todas las filmotecas ibéricas que puedas pensar prácticamente, y lo último, digamos, que ha pasado en Cinemateca Francesa es que fue elegida, digamos, entre las mejores restauraciones del año, ¿no? Y la proyectaron también allí en diciembre. Entonces, bueno, no sé, ha sido todo alegrías. También sabemos que no vamos a contar con títulos tan importantes como Tasio seguramente todos los años, pero creo que esto ha marcado un comienzo de camino muy claro para Filmoteca Vasca. Bien, pues ya para terminar, vamos a hablar de la película, porque hemos estado hablando de los procesos, estrategias, que creo que es importante, ¿no? También Sí. darlas a conocer.
Pero, ¿qué es lo que tienen Carboneros de Navarra y Tasio, que quizás a nivel patrimonial, no sé si por la importancia para la cultura vasca, en el caso de Carboneros incluso para la propia lengua, ¿no? Porque también, Sí, se habla en también euskera. Ujú. parcialmente en euskera. Sí. Entonces, no sé para ti qué valores tienen estas dos películas para estar ahí restauradas, a nivel cinematográfico y cultural. Claro, bueno, mira, Tasio fue una suerte de hito para el cine vasco, ¿no? Es decir, que estamos en el 84, Moncho Armendáriz había movido muchísimo ese guión que venía efectivamente de Carboneros de Navarra, porque ahí ha conocido al Tasio Real y Mm. le ha enamorado, digamos, de su peripecia vital, digamos. Entonces él escribe un guión que pasea por todas partes, no consigue apoyos hasta que finalmente Elías Querejeta, otro vasco, ya bien afincado en Madrid, ¿verdad? Pues se mete en el asunto, ¿no? De producir una historia sobre un carbonero en donde no pasa gran cosa, además en 3 etapas. En fin, era un proyecto como francamente arriesgado, yo diría, ¿no? Y que terminó siendo pues un éxito y un hito en el sentido de que se podían contar historias desde aquí, que siendo muy vascas, digámoslo así, eran profundamente universales, ¿no? La historia de Tasio es, en mi opinión, una historia que se entiende en todo el mundo. Mm. Que siendo profundamente vasca, es una película profundamente universal. Y eso nos gustaba muchísimo. ¿Por qué? Pues porque cuando la llevamos a Cannes, por poner un ejemplo, la gente del Festival de Cannes nos decía, pues nos ha recordado desde el punto de vista francés a Marcel Pagnol y a esos ambientes rurales. Bueno, Claro. pues qué bien. Pero la gente de Bolonia nos decía, hombre, a nosotros a lo que nos ha recordado es a Hermano Olmi. Mm. A Hermano Olmi y, por qué no decirlo, también en cierto modo a los hermanos Taviani, con Padre Padrone, y por supuesto, yo siempre añado, y al humanismo de Rossellini, que está muy presente en la obra de Moncho Armendáriz. Pero es que cuando estábamos allí también en Cannes, la gente de Oriente, digamos, o japoneses en este caso, nos decían, bueno, esto es Akira Kurosawa, esto es Dersu Zala, ¿no? Mm. Claro, un cazador que tiene profundas convicciones, casi, yo diría, innatas, transmitidas de generación a generación, convicciones ecologistas. Sí. Eso está también muy presente en Tasio, ¿no? Entonces la película es muy moderna desde ese punto de vista, es muy universal y nos ha hecho comprobar que realmente pues es ese tipo de historias las que funcionan fuera también, ¿no? Y por tanto ha sido una alegría, ¿no? Comprobar que Moncho Armendáriz, uno de nuestros mejores directores, pues era reconocido también como un clásico, ¿no? Que estaba en esos listados de los clásicos. Y ese es un esfuerzo también que tenemos que hacer, ¿no? No porque nos interesen, digamos, las listas canónicas, etcétera, pero sí porque nos hemos dado cuenta de que es una manera de llevar el cine vasco a lugares en donde no había estado antes. Muy bien, pues muchísimas gracias, que siga bien el recorrido de esa película, de esas Sí, películas, bueno, y ya ahora, iréis ahora contando. sí, ahora vamos a Francia, se va a poner aquí en Nantes, en Bayona, pronto en París, va a estar en Nantes precisamente Moncho Armendáriz y va a estar Tamasa por allí también, o sea que alguna operación igual que enriquezca el DVD ya se va a tratar de poner en marcha, ¿Qué con fecha lo de cual, bueno, estreno tiene en Francia? pues creo que principios de abril, creo Mm. recordar, principios de abril y luego el DVD Blu-ray, creo que me dijo el director de Tamasa en torno a otoño o Mm. principios de invierno, espero. ¿Mm? O Bueno, sea que bueno, va a ser bonito y bueno, una especie de consecución de un proceso largo, ¿eh? Porque al final estábamos en mayo de 2024 y todo esto quizás pues el Blu-ray DVD en Francia va a ver la luz a finales de 2025 y, por cierto, no renuncio yo a la posibilidad de que algo parecido pase por aquí, porque tendría bastante lógica, creo yo, desde el punto de vista sobre todo patrimonial, ¿no? Vamos a intentarlo también. muy bien, pues muchísimas gracias y nos vemos en otra. Hasta Muy luego. bien, Víctor. Muchas gracias.